A empezar. Perfecto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Les damos muy calurosas bienvenidas a la asistencia a esta sala, también a quienes nos están viendo por Facebook. Y bueno, Senda se complace en presentar sus índices mensuales de actividad económica interna, I+6, correspondientes a diciembre de 2024, actualizados con las contribuciones previsionales de octubre de 2024, recién publicadas por la Superintendencia Ahí te de re... Pensiones. Ya, Estas constituyen las cotizaciones, un censo de las nóminas de pago de todas las empresas y personas empleadoras del país. Comprueban que el promedio móvil de 12 meses de contribuciones previsionales al día, es decir, por remuneraciones devengadas en el mes precedente, las que constituyen cerca del 90% del total, cayó nuevamente en 2.600 ocupaciones en octubre del 2024 respecto de la misma medida del mes anterior. Es decir, el promedio de 12 meses volvió a caer de un mes a otro. Se completan así 21 caídas mensuales consecutivas de este indicador, el que acumula 79.000 ocupaciones perdidas en los últimos 12 meses y 158.000 desde enero de 2023, mes en que se iniciaron estas caídas. Esta recesión del empleo, agravada en octubre de 2024, es así la más prolongada de las últimas décadas, puesto que hasta el momento dura más que las iniciadas en agosto de 1998, agosto de 2002, marzo de 2009 y marzo de 2020. A diferencia de las anteriores recesiones del empleo, las que se originaron respectivamente, digamos, en las crisis asiática.com, subprime y COVID, respectivamente, esta se origina exclusivamente en las políticas exageradamente contractivas de la autoridad monetaria y fiscal chilenas. Las recientes decisiones del Banco Central mantienen una política monetaria restrictiva y el ministro de Hacienda ha sugerido y ha hecho recortes adicionales del gasto público. I+6 Senda constata también importantes pérdidas en los valores de la cuota y fondo AFP, publicados diariamente por la Superintendencia de Pensiones. Durante la presente década, es decir, la década del 2020, las pérdidas de cuota y fondo originadas en la fuerte depreciación del peso respecto del dólar y de este respecto del oro. De paso, $1.000 no alcanzan hoy a comprar 0,4 onzas del metal, su mínimo histórico. Sumadas a caídas en los activos financieros nacionales e internacionales, han contraído el valor real de la cuota, el valor del fondo y el valor de sus ganancias brutas acumuladas, al nivel que tenían en la víspera de la crisis subprime, en julio del año 2007, hace una década y media atrás. Es decir, las pérdidas que ha habido a partir del 2020, de enero del 2021 han sido tan importantes que el valor de todos estos indicadores, de la cuota, del fondo, de las ganancias brutas, se han retrotraído al valor que tenían una década y media atrás. O sea, en otras palabras, el fondo AFP no ha ganado nada en la última década y media.
Si el valor de la cuota del fondo AFP se mide en dólares corregidos por inflación, ocurre lo que les acabo de decir. Pero si se mide en oro, para tomar en cuenta la depreciación del dólar respecto del oro, su valor ha retrocedido al que tenía a inicios de los años 1990. Es decir, expresada en oro, la cuota de AFP hoy día compra la misma cantidad de onzas de oro que podía comprar a principios de 1990, a inicios de los años 1990, cuando terminó la dictadura. Las ganancias brutas acumuladas por el fondo AFP, eso era la cuota, ¿no es cierto? Las ganancias brutas acumuladas por el fondo AFP desde su creación y hasta octubre de 2024 se han contraído hasta oscilar en alrededor de 100 mil millones de dólares. Esas son lo que ha ganado el fondo en dólares. Desde su máximo alcanzado en enero de 2021, las pérdidas han alcanzado hasta los 80 mil millones de dólares en octubre del 2022 y nuevamente en octubre del 2023. Es decir, si uno mira las ganancias brutas acumuladas a su máximo que se llegó en enero del 2021 y las compara con su valor en octubre del 2022, habían perdido, digamos por caída del fondo, 80 mil millones de dólares. Se recuperó, digamos, la cuota y se recuperaron las ganancias, ¿no es cierto? Pero en octubre del 2023, es decir, recién hace un año, digamos, nuevamente la pérdida alcanzaba 80 mil millones de dólares. La pérdida que hubo en ese periodo, estamos hablando desde el 2021 hasta octubre del 2022 y desde el 2021 hasta octubre del 2023, estos Perdón, 80 mil, te voy a interrumpir, Manuel. ¿sí? Se dejó de transmitir en Facebook, nos están avisando aquí. Ya, Ya. O sea, transmitió 5 minutos y después se cortó. vamos a conectarnos de nuevo. Eso. Eh, Pero yo lo veo en internet. en internet sí, pero me da la impresión que las transmisiones en Facebook, ¿tú lo estás mirando? En Facebook. En Zoom se ve. Sí, ¿Se no, ve? En Zoom Sí. se ve, pero en Facebook dice transmitió y ya terminó. Ahora está conectando de nuevo efectivamente. Ahí indica algún tipo de error. Bueno, yo creo que nos conviene seguir nomás y después la subimos nosotros, la grabación a Facebook. Les pedimos excusas, digamos, a las personas que estaban viéndolo por Facebook por este problema técnico. Pero vamos a subir toda la sesión nuevamente, así que la pueden ver en el mismo sitio de Senda y también en YouTube. Bueno, lo que decíamos es que estábamos hablando de las ganancias brutas. Ahora, es muy interesante esto porque se le echa la culpa a los retiros de la disminución del fondo, bueno, y de todos los problemas, digamos, del mundo. Pero resulta que los retiros en los hechos evitaron una importante pérdida, porque el primer retiro fue antes de la caída tremenda que hubo, digamos, a partir de enero del 2021. Y por lo tanto se salvó de caer un 40%, porque eso es lo que cayó, digamos, entre el 2021 y el 2022. Entonces, esa parte, ese retiro, digamos, en realidad redujo la pérdida para los afiliados, porque los afiliados la retiraron antes. Ahora, la magnitud de los retiros, por otra parte, de los retiros, es la mitad, son aproximadamente 44 mil millones de dólares a la cifra, al dólar que estamos presentando esta cifra. Entonces,
Bueno, y resulta que las pérdidas que tuvo el fondo, por pérdidas del fondo, digamos, por pérdida de las inversiones, fueron 80.000, pues, el doble. O sea, eso no lo dice nadie, digamos, sino que como es costumbre en esto, acá se miente, digamos, descaradamente. Bueno, por eso creo que es importante mencionar esto. Ahora, de este modo, las ganancias brutas del fondo, que repito, se han reducido a un nivel como de alrededor de 100.000 millones de dólares, que ya descuentan las comisiones fantasma, que son cerca de 20.000 millones de dólares que han pagado las AFP a los gestores de fondos. Es decir, ya están descontadas esas comisiones, pero se descuentan de la cuota y por lo tanto, digamos, ya están descontadas de esta cifra que les estoy dando. Entonces, por eso no las agregamos. Si ustedes quieren, digamos, bueno, las pérdidas fueron 80.000, pero además, digamos, habían ya descontado 20.000 millones que les pagaron en comisiones y primas. A los gestores bursátiles, esto no son comisiones y primas de las AFP. Ahora, de este modo, al reducirse a 100.000 millones de dólares, así calculado, las ganancias brutas apenas cubren las comisiones y primas netas cobradas por el sistema de AFP por su gestión, reduciendo la ganancia neta del fondo AFP a una cifra cercana y en ocasiones menor que cero. El fondo AFP ha arrojado así pérdidas netas en varias ocasiones, incluida toda la década de 1980. Es decir, las ganancias brutas acumuladas a lo largo de todos los años 80 fueron inferiores a las comisiones y primas netas cobradas por el sistema AFP en ese mismo periodo. Es decir, toda esa década, en términos de ganancia neta, el fondo AFP estuvo a pérdida. Ahora, después, nuevamente, tuvieron pérdidas muy importantes, digamos, el fondo de pensiones en las distintas crisis. También llegó a cero. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado desde octubre del 2023 hasta ahora? En octubre del 2024, que es el mes con que se hacen los cálculos de este IMASEI, las ganancias netas estaban en el equivalente a cerca de 9% del fondo de pensiones, que a la fecha alcanzaba a 191.000 millones de dólares. Calculada en dólares, la tasa interna de retorno, que se llama TIR en la jerga financiera, de los aportes netos de afiliados y fisco al sistema de AFP desde su creación, alcanzaba en ese momento a un 0,37% anual. Calculada en UF, la TIR sube a 1,86%. Y si se agregan al cálculo las reservas técnicas de las pensiones vitalicias adeudadas por compañías de seguro, que es un activo también, la TIR sube alrededor de un punto porcentual, suponiendo, en ambos casos, digamos, que se recuperan la totalidad del fondo AFP y las reservas técnicas. Es decir, el negocio este famoso de las AFP para los afiliados y el fisco ha dado una rentabilidad a lo largo de estos 40 años de 0,37% anual si se calcula en dólares y de 1,86% si se agregan, digamos, si se calcula en UF. Ahora, el Senda constata, por otra parte, que la sostenida alza de salarios reales en los últimos 2 años compensa la sucesiva caída del empleo
experimentada desde enero de 2023, resultando en un incremento de la masa salarial imponible y de la recaudación de contribuciones previsionales en ese periodo. En otras palabras, en los últimos 21 meses se han perdido 160.000 empleos, ¿no es cierto? Pero las remuneraciones subieron, las remuneraciones reales, y por lo tanto la masa de remuneraciones creció y la recaudación de cotizaciones, ¿no es cierto?, que se calcula sobre la masa de remuneraciones, también subió, a pesar de la caída del empleo. Las AFP descuentan alrededor de un 13% de los salarios imponibles y acumulan cerca de 291.000 millones de dólares desde 1981 hasta octubre de 2024. Cerca de 300.000 millones de dólares. Eso es lo que han recaudado las AFP. Ustedes se dan cuenta que el PIB del año 2023 es de ese mismo orden de magnitud. Es decir, eso es lo que han recaudado las AFP. Ahora, eso incluye cerca de 14.000 millones de dólares en los últimos 12 meses, hasta octubre. Esto equivale a cerca de un quinto, el 19% exactamente, de la recaudación total tributaria del fisco y equivale a un 4,5% del PIB en ese periodo. O sea, las AFP, si el fisco recauda, digamos, un monto determinado, las AFP recaudan un quinto de lo que recauda el fisco. O en otras palabras, si se terminan las AFP, ¿no es cierto?, y volvemos todos al IPS, eso significa que la recaudación fiscal aumenta en un quinto. En un quinto. Ahora, el, bueno, si se destinan esas cotizaciones, por ejemplo, estos 14.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, que se recaudaron en los últimos 12 meses, si se destinan directamente a pagar pensiones sobre la marcha, como hacen todos los países, las contribuciones previsionales actuales permiten financiar más de 2 veces el costo total de las pensiones pagadas por el sistema AFP en su conjunto, incluyendo las compañías de seguro, sin subsidio fiscal alguno, ni subir su tasa actual. O sea, se está recaudando en los últimos 12 meses el doble de lo que, digamos, se pagó en pensiones. Y se ha recaudado desde 1981 hasta ahora más del doble de lo que se pagó en pensiones en ese mismo periodo. O sea, se podrían haber duplicado las pensiones sin subsidio fiscal alguno. Ahora, en cambio, en vez de destinarse a pagar pensiones, ¿no es cierto?, el 84% de las cotizaciones es desviado a pagar comisiones y primas netas cobradas por sus gestores y al ahorro forzoso en el mercado de capitales. Dicha gigantesca y regresiva atípica transferencia forzosa al sector privado, atípica transferencia forzosa al sector privado, como la califica el reciente informe tributario de la OCDE, se ha destinado principalmente a financiar negocios de grandes empresarios nacionales y extranjeros, especialmente los de 4 reconocidos grupos nacionales que controlan el sistema AFP a partir de las compañías de seguro relacionadas con el negocio. Eso es el sistema de AFP. Un sistema en el cual las cotizaciones, en lugar que podrían haber duplicado las pensiones sin subsidio fiscal alguno, se han traspasado, el 84% de ellas se ha traspasado, digamos, fundamentalmente a financiar negocios de 4 grupos nacionales que controlan este sistema. Tras pagar las onerosas comisiones de administración cobradas por las AFP,
y traspasar a las compañías de seguro las primas de invalidez y sobrevivencia, la mayor parte de las contribuciones previsionales son registradas en el fondo AFP, desde donde cerca de la mitad de ellas se traspasa a su vez y de inmediato a las compañías de seguro, como primas únicas y comisiones de nuevas rentas vitalicias. O sea, las AFP cobran, digamos, las cotizaciones, ¿no es cierto? Y descuentan primero las comisiones y primas, digamos, y posteriormente lo que hacen es que de inmediato la mitad la traspasan a las compañías de seguro. O sea, la mitad de todas las cotizaciones va a pasar de inmediato a las compañías de seguro. Ahora, y por supuesto, esas compañías de seguro, hay cuatro, que les llega la mitad de todo este flujo gigantesco de dinero. Ahora, la mitad es, digamos, de esas primas brutas, como decía, son a su vez embolsadas para aseguradores que pertenecen a estos cuatro grupos. Dos aseguradoras extranjeras reciben asimismo parte significativa de estas transferencias. Con menos de la mitad del enorme flujo de primas brutas que reciben cada mes las compañías de seguro, que en los últimos años, en los últimos meses, alcanza un nivel elevado porque se ha recuperado el número de nuevas rentas vitalicias, con la mitad de lo que reciben en prima, ellas pagan todas las pensiones, las rentas vitalicias, tanto las que corresponden a ese mes, las nuevas, digamos, como las contratadas con anterioridad. Y la diferencia, es decir, la mitad del flujo que reciben, pasa lisa y llanamente a ser ganancia de ellos. Parte de este saldo de primas brutas es registrado, sin embargo, en sus balances como activos denominados reservas técnicas de las pensiones que adeudan hacia el futuro. Pero la propiedad de ese dinero ya es de ellas. Ahora, junto con el fondo AFP, estas reservas técnicas constituyen el aporte de salarios y subsidios fiscales al mercado de capitales. Y según el Banco Central, financian la mayor parte del crédito de las empresas que operan en el país y parte significativa del que prestan los bancos, así como del patrimonio bursátil de las mayores que se transan en la bolsa chilena. Por cierto, otras empresas pertenecientes a los dueños de las compañías de seguro figuran entre las mayores receptoras de inversiones, tanto de las reservas técnicas como inversiones del fondo AFP. Por ejemplo, un cuarto de todas las inversiones del fondo AFP en empresas nacionales, un cuarto va a compañías de estos mismos cuatro grupos que controlan el sistema a partir de las compañías de seguro. Ellos son los reales beneficiarios de este sistema, a costa, por supuesto, de las personas jubiladas, las cuales se les restan todas las cotizaciones de sus hijos que serían suficientes para duplicar sus pensiones sin subsidio fiscal. Solo un sexto de las contribuciones previsionales, un 16%, fue destinado a financiar el modestísimo aporte del sistema AFP a las pensiones de personas afiliadas. Cerca de 2/3 de estas pensiones fueron financiadas por subsidios monetarios directos, bonos de reconocimiento y PGU principalmente. Es decir, la AFP recaudan todas las cotizaciones. Las cotizaciones podrían, si las recuperara el fisco, equivalen a un quinto de sus ingresos totales. Bueno, las AFP recaudan esas cotizaciones, destinan apenas un 16% de ellas a hacer su aporte y el resto se lo transfieren, digamos, a los grupos económicos que con esto financian la mayor parte de sus inversiones. Bueno, y, digamos, el, el, ¿cómo se llama? Digamos, el fisco financia, subsidia, perdón, de las pensiones que pagan, subsidia el 2/3 con
subsidios monetarios directos. Ahora, estos subsidios en los últimos 12 meses crecieron un 8% en relación al año anterior, hasta superar 4.000 millones de dólares en los últimos 12 meses y cubrieron el 64% del costo total de las pensiones AFP en ese periodo. El total acumulado de subsidios directos a las pensiones AFP desde la creación del sistema en 1981 superó así los 74.000 millones de dólares en moneda de hoy. ¿Y saben cómo ha financiado esto el fisco? Contrayendo una deuda de monto similar con el fondo AFP y las reservas técnicas de las compañías de seguro. Y según el Banco Central, esta deuda que tiene el fisco con el sistema AFP, contraída para subsidiar las pensiones que paga el sistema AFP, equivale a 2/3 de la deuda fiscal total. Yo no sé si, digamos, se dan cuenta ustedes de lo absurdo de esto. Es decir, el fisco debería recaudar un quinto más, ¿no es cierto? Y con ese quinto más podría pagar pensiones, sin subsidio ninguno, el doble de las que ha pagado el sistema de AFP. Eso ha ocurrido durante estos 40 años. A diferencia de eso, le entrega este dinero, equivalente a un quinto de sus ingresos totales, se lo desvía a las AFP. Las AFP de ese dinero solo destinan un 16% a hacer su aporte a las pensiones. Y con eso financian 1/3 de las pensiones que pagan. Pero 2/3 de las pensiones que pagan lo financia el fisco con subsidios directos, con la PGU, qué sé yo. Bueno, pero como no tiene dinero, entre otras cosas no tiene dinero porque el dinero se lo llevaron las AFP, po, el dinero de las cotizaciones. Bueno, y como no tiene dinero, ¿qué es lo que ha hecho el fisco? Se endeuda. ¿Y con quién se endeuda? Con el fondo de pensiones y las reservas técnicas de las compañías de seguro. Y con eso financia los subsidios para las pensiones de AFP. Y mientras tanto, la plata de las cotizaciones, ¿quién se queda con ella? Los grupos económicos que controlan este sistema y con eso se financia el 70% de todos los créditos que tienen las empresas del país. 70%, según el Banco Central, se financia con este dinero de los trabajadores restado, robado, digámoslo así, a los pensionados. Y además, el 10% de todos los préstamos que hacen los bancos también se financian con este dinero. Y además, el 20% del capital bursátil de las mayores de estas empresas se financia ¿con qué? Con los dineros de las AFP. Ahora, de, perdón, es decir, sumado a estos subsidios, el gasto fiscal en pensiones públicas, el gasto previsional del Estado absorbe más de un quinto, un 21,8% en los últimos 12 meses, del gasto fiscal total y cubre alrededor en los últimos 12 meses, del 87% del gasto nacional en pensiones. Fíjese usted el engaño que es este sistema, porque se instaló para ahorrarle gastos al fisco. Se suponía que las AFP iban a hacer negocios maravillosos, con eso se iban a pagar magníficas pensiones y el fisco se iba a ahorrar mucho dinero porque lo iban a pagar las AFP. Han pasado 43 años y medio de que se inició el sistema, medio siglo prácticamente. Bueno, ¿y cuál es el resultado? El resultado es que las AFP siguen recaudando el doble de lo que pagan en pensiones. Es decir, si el fisco, por las cuentas, se hubiera quedado con esa recaudación, podría haber pagado el doble de lo que se han pagado en pensiones. Pero destinan solo un 16% de lo recaudado a aportar a las pensiones. Y el resto de las pensiones AFP, con eso financia 1/3 de las pensiones que pagan. Y el resto lo financia el fisco, 2/3.
Ahora, es decir, y el gasto fiscal que eso significa, si uno suma lo que subsidian a las AFP, ¿y cómo financia eso el fisco? Endeudándose con el mismo fondo de pensiones, que es una cosa completamente ridícula. Bueno, y después el resultado es que si se suma esa partida, ¿no es cierto?, a las otras pensiones públicas, que son subsidios indirectos al sistema de AFP, ¿no es cierto?, como las pensiones que se llamaban básicas solidarias, o como las pensiones del sistema antiguo, que las sigue pagando el fisco, bueno, y las pensiones militares, si se suma todo ese gasto, eso llega, ¿no es cierto?, a un gasto fiscal que es más de un quinto del gasto fiscal total. Es la principal partida del presupuesto nacional. ¿Cuál es? Gasto en pensiones. Es mucho más que educación, es mucho más que salud, es mucho más que todas las grandes partidas del gasto fiscal. El gasto en pensiones. Bueno, y resulta que el sistema de FP no era para dar buenas pensiones. No, pues son tan malas que el fisco tiene que subsidiarlas en 2/3, para que todavía den un monte muy bajo. Aún así. Bueno, pero además resulta que para hacer ese gasto se endeuda el fisco con el fondo de AFP y 2/3 de la deuda fiscal total es la deuda que tiene el fisco con el fondo de AFP y las reservas técnicas. Es decir, efectivamente es un sistema que solo beneficia a los grandes grupos económicos que se quedan con todo ese dinero, pues. Y por eso este es el segundo mayor abuso que existe en el país desde la dictadura y que los gobiernos democráticos no los han tocado, ni siquiera se han propuesto tocarlo. Vamos a terminar esta intervención, digamos, hablando de qué es lo que opina Senda del proyecto de pensiones que hoy día está discutiéndose en el Parlamento. Yo solamente quiero agregar que esto, digamos, si uno, hay una cifra que es muy importante del fondo de pensiones, ¿no es cierto? Y es el excedente corriente neto. El excedente corriente neto de el sistema de AFP para sus afiliados es la suma de las contribuciones salariales que pagan y los subsidios que aportan al mismo, es decir, todo lo que se le entrega en dinero contante y sonante todos los meses, menos las pensiones pagadas por el sistema, ¿no es cierto? Ese es el excedente corriente neto. Ahora, ¿sabe cuánto fue el excedente corriente neto que se apropió el sistema de FP? 11.000 millones de dólares de excedente corriente neto en los últimos 12 meses. Ahora, así ha venido sucediendo cada mes y cada año desde la creación del sistema. Y a octubre de 2024, dicho excedente corriente neto, aportado por los afiliados, las cotizaciones, y el fisco, los subsidios al sistema de AFP, menos las pensiones pagadas por el sistema de AFP, ese excedente corriente neto acumula más de 244.000 millones de dólares. Ahora, dicho excedente cubre con creces el valor total del fondo y la mayor parte de los demás beneficios netos retirados por los afiliados, incluidos los retiros autorizados por el Parlamento en 2020 y 2021, únicos años en que el sistema de AFP restituye a las personas afiliadas más dinero del que ellas y el fisco aportaron al sistema. O sea, todos los años a este sistema se le pone dinero y se le pone dinero para beneficio de quienes, de los grandes grupos que lo controlan. Le aporta el fisco, 2/3 de la deuda al fisco se debe a todo lo que le ha aportado a este sistema y se apropian, ¿no es cierto?, de las cotizaciones de los trabajadores. Ahora, ese excedente es asimismo la medida precisa del déficit fiscal que ha representado el desvío del grueso de las contribuciones a la seguridad social al ahorro forzoso en el mercado de capitales, agravado por la gestión privada del mismo.
En efecto, sin este desvío, el excedente acumulado sería excedente fiscal neto, tras recaudar el fisco las mismas contribuciones y pagar las mismas pensiones. O sea, en otras palabras, lo que se le ha transferido neto, digamos, a los grandes grupos empresariales que controlan este sistema, son 244.000 millones de dólares. Si no existiera el sistema de AFP y el fisco hubiera recaudado lo mismo que han recaudado las AFP y hubiera pagado las mismas pensiones que ha pagado las AFP, esos 244.000 millones de dólares, que es el excedente neto de recaudación más subsidios menos pensiones, sería excedente neto del fisco. Esta es la situación. Ahora, para acabar con este gigantesco abuso impuesto en dictadura y agravado en democracia, ha llegado el momento, a nuestro entender, de entregar al pueblo trabajador y la ciudadanía la libre elección de qué hacer con sus contribuciones a la seguridad social, autorizando a todas las personas afiliadas al sistema de AFP a cambiarse voluntariamente al IPS, trasladando sus contribuciones previsionales pasadas y futuras y a retirar el saldo remanente de sus ahorros previsionales. Senda va a hacer llegar a la opinión pública, digamos mañana, va a estar publicado, eh, una, eh, una solicitud, digamos, una solicitud y una llena de preocupación. Y la solicitud está dirigida, ¿no es cierto?, a las autoridades, en primer lugar a las autoridades políticas elegidas por el pueblo, es decir, al presidente de la República y a los parlamentarios que han sido elegidos por el pueblo. Ahora, pero también está dirigida, ¿no es cierto?, a los trabajadores, al pueblo trabajador, a las organizaciones de trabajadores y también a la ciudadanía en general. ¿Y cuál es la solicitud? La solicitud es que rechacen el proyecto de pensiones actualmente en discusión en el Parlamento. Ese proyecto, a juicio de Senda, es un atentado contra los intereses del pueblo trabajador. Es un atentado contrario a los intereses del pueblo trabajador. ¿Y por qué razón? Porque dicen que va a dar no sé qué beneficio, ¿no es cierto?, a las mujeres, a esto, al otro. Eso es lo que dicen. Pero lo que no dicen es quién va a pagar por eso. Y lo que no dicen es quién se va a quedar con el grueso del nuevo impuesto que se le agrega a los trabajadores. A los trabajadores este proyecto les sube el impuesto al salario para efectos previsionales en un 50%. Lo sube de 13% en la actualidad, eso es lo que le descuentan a cada persona del salario, 13%. Bueno, y lo va a subir a 19%. De 13 sube a 19% para efectos previsionales, supuestamente. Ahora, es un aumento del 50% del impuesto. Ahora, y esto se le dice a los trabajadores con una gran mentira. Se le dice, ay, no importa, no se preocupe, porque esto lo van a pagar los empleadores. Entonces Senda le pregunta a las organizaciones de trabajadores en esta declaración si no les parece un poco extraño esto. Si no les parece un poco extraño, ¿no es cierto?, que los grandes grupos empresariales y las organizaciones empresariales, las mismas que cuando se propone subir 5.000 pesos el salario mínimo, ponen el grito en el cielo, acompañado de todos sus corifeos, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación, en las universidades, en todas partes, diciendo que esto va a traer una catástrofe para el país si se suben 5.000 pesos el sueldo mínimo. O si se les suben los impuestos, pues. Si se les tratan de subir los impuestos a ellos, los impuestos a la renta, es decir, ponen la gritería y no dejan pasar nada, ya se bloquean cualquier intento de reforma, etcétera, ¿no? Eso es lo que hacen los grupos empresariales, ¿no es cierto? Y sin embargo, cuando les suben en un 50% el impuesto a los salarios, no solo no alegan
no solo no han venido ellos promoviendo esta alza de impuestos con puras mentiras a lo largo de no sé cuántos años, hace 2 décadas que están tratando de subir estas cotizaciones, bueno, y resulta que, digamos, estos grupos empresariales no solo, digamos, no reclaman por esta alza brutal de impuestos a los trabajadores, sino que se ofrecen a pagarla a ellos gentilmente, a desembolsar ellos ese monto. No les importa. ¿No les parece un poco raro? Pues bien, la teoría económica tiene una respuesta para esto. Todo eso se va a descontar de los salarios líquidos de los trabajadores. No en el primer momento, porque lo van a desembolsar, ¿no es cierto?, los empresarios, pero se lo van a cobrar en los siguientes reajustes, le van a dar menos reajustes. En la práctica, todos los economistas están de acuerdo en que un impuesto al salario se traduce, en definitiva, en menos salarios líquidos. El propio proyecto del gobierno reconoce que al menos de los 6 puntos adicionales, 3 los van a pagar los trabajadores con cargo a sus salarios. O sea, esa es la primera mentira. Para que los trabajadores no se den cuenta de esto, para que esto les entre suavemente, digamos, este palo, ellos entran con esta mentira, ¿no es cierto? Que esto no lo van a pagar, es la defensa del aporte tripartito, eso. Si fuera el aporte tripartito de verdad, tendrían que haber una rebaja del salario, perdón, del aporte de los trabajadores, pues, porque ahí sí que el salario líquido aumentaría, pues. Pero no, pues aquí no hay ninguna rebaja del salario, perdón, de los aportes de los trabajadores, siguen descontándole el mismo 13% a los trabajadores. Entonces, bueno, esa es la primera mentira. Es decir, es un alza brutal de impuestos. Ahora, ¿quién se va a quedar con eso? Va todo a ahorro forzoso. Mire, las últimas discusiones que están en este momento es si es un 0,5% que va a ir a estos beneficios, digamos, que he mencionado, a las mujeres, qué sé yo, que por supuesto hay que hacer esa tarea, pero no cobrando esta brutalidad, pues. Quieren destinar un 0,5% a eso, o, digamos, la otra posibilidad es llegar hasta el 1,5%. Y todo el resto, ahorro forzoso. ¿Y el ahorro forzoso qué significa? Este fraude que hemos estado diciendo. O sea, no es fraude, sino que este abuso de cargar el financiamiento de la reproducción del aparato productivo, ¿no es cierto? Que son las inversiones, de cargarlo a los salarios. Mire, en el pacto social hay el primer principio del pacto social, en el cual los trabajadores, ¿no es cierto? El pueblo trabajador que lo produce todo, él acepta que una parte del valor producido se lo queden, digamos, los empresarios. Porque los empresarios no aportan ellos nada, ellos no trabajan, ellos no hacen las cosas, ellos no hacen los productos, no hacen los servicios, no. El trabajador, el que hace eso, es su trabajo el que representa el valor representado y medido en el PIB. Es su trabajo. Esto es Adam Smith. Bueno, y Adam Smith dice, bueno, los trabajadores se ven obligados, dice, a compartir una parte del valor que producen cada año con los empresarios, lo que se llama el excedente de la producción social, ¿no es cierto? Y a compartir eso, digamos, ¿y por qué se ven obligados a compartirlo? Porque ellos no disponen de los medios de producción, sino que son de propiedad de los empresarios, ¿no es cierto?, necesarios para producir ese valor. Entonces tienen que pasarle, digamos, la mayor parte de esto. Y también empresarios y trabajadores le pasan a los dueños de la tierra la renta de la tierra, que esas son las 3 grandes clases sociales modernas según Adam Smith. Bueno, entonces, el tema es que, digamos, ese pacto social lo aceptan los trabajadores, pero los de arriba, los que se apropian del excedente, tienen que cumplir ciertas condiciones, pues, estrictamente. Porque si no las cumplen, están rompiendo el pacto social, pues, y están abusando. ¿Y cuáles son las condiciones? La primera, que se limiten a quedarse con el excedente, pero que no le metan mano, ¿no es cierto?, a la parte del producto que los trabajadores reservan para sí, se llama el trabajo necesario, ¿no es cierto?, para sostener a su familia y a ellos mismos.
y su familia, incluidos sus viejos. Y aquí, ¿qué es lo que están haciendo? ¿A qué le meten la mano? A la parte que los trabajadores destinan a sostener a sus viejos. Eso es lo que les quitaron. Ahora, otra de las condiciones es que los de arriba tienen que organizar la producción social de la forma más avanzada disponible en cada época histórica. Bueno, en la época moderna eso es la producción capitalista competitiva. Ahora, bueno, y resulta que acá, digamos, lo que tenemos es un rentismo en el cual nos dedicamos a exportar recursos naturales sin ningún tipo de refinación, ¿no es cierto? Es un país rentista. No funciona como un país capitalista. Es decir, los de arriba no están cumpliendo con esta su misión principal. Pero resulta que además ellos tienen la responsabilidad en el pacto social de financiar íntegramente la reproducción del aparato productivo, es decir, comprar nuevas materias primas, nuevas maquinarias, nuevos edificios, todo lo que se necesita, eso tienen que hacerlo con cargo a las ganancias con que se quedan, pues. Imagínense ustedes que hemos dicho este ejemplo muchas veces. ¿Qué pasaría si a fin de mes, ¿no es cierto?, una empresa cualquiera, una, qué sé yo, industria textil, por ejemplo, llegar el dueño de la industria y dice, mire, yo me voy a comprar unas maquinarias nuevas, entonces les voy a bajar el salario a ustedes. Para, con ese monto que les bajo el salario, voy a comprar las maquinarias. ¿Qué es lo que le dirían los trabajadores? No, pues jefe, para eso usted se queda con las ganancias, pues. De las ganancias tiene que sacar, ¿no es cierto?, lo necesario para hacer las inversiones, para que esto siga andando, qué sé yo. Bueno, eso acá no lo hacen, porque el 70% de los créditos se financia. ¿Con qué? Con los salarios, pues, y la parte de los salarios que debería ir a los trabajadores que ya no pueden trabajar, a los jubilados. Entonces, eso es un abuso por partida doble. Ahora en Chile también está el abuso, ¿no es cierto?, que con cargo al excedente, los de arriba tienen que financiar íntegramente la educación, la ciencia, la cultura, el arte. Todas esas cosas se financian con el excedente, no con los salarios. Y aquí la educación exige que se las paguen los trabajadores. La salud exige que se las paguen los trabajadores. Entonces, esos son los abusos que hay acá. Ahora, y estos abusos, este proyecto del gobierno los aumenta y los aumenta brutalmente. Entonces, ese proyecto hay que rechazarlo, porque ¿saben lo que hace el pueblo cuando se abusa sistemáticamente de ello? Descalifica a la autoridad política. La autoridad política, según Maquiavelo, ¿no es cierto?, tiene una misión central que la legitima a los ojos del pueblo. Y eso es impedir que los nobles, dice Maquiavelo, ¿no es cierto?, en el capítulo 9 de su obra El Príncipe, que los nobles abusen del pueblo. Ahora, si el príncipe no hace eso, dice Maquiavelo, ¿qué es lo que hace el pueblo? Dice, bueno, ¿y para qué le estoy dando todos estos mantos de armiño? ¿Para qué le estoy dando todas estas joyas? ¿Para qué le estoy dando, ¿no es cierto?, todos estos palacios al príncipe si no cumple con la misión que tiene que hacer, pues? Entonces, el odio del pueblo por el abuso de los poderosos, de los nobles, digamos, se traduce en odio hacia el príncipe, pues. Y por lo tanto, el príncipe pierde toda su legitimidad. Ahora, ¿quién es el príncipe moderno? La autoridad política, pues. Entonces, y con este proyecto, lo que están haciendo, digamos, lo que lo están impulsando, y ojo, lo están impulsando todos los partidos políticos. Lo están impulsando los partidos políticos que acompañaron al presidente Allende para hacer la revolución chilena, para encauzar, ¿no es cierto?, la tremenda irrupción masiva del pueblo chileno en política en los años 60 y 1900 hasta 1973, para hacer la reforma agraria, nacionalizar el cobre, el medio litro de leche, y todas las obras gigantescas que hizo el presidente Allende. Bueno, los partidos que lo acompañaron hoy día están respaldando este proyecto, que es un proyecto contra los trabajadores, que es un proyecto que agrava el abuso y por lo tanto es un proyecto que deslegitima aún más el sistema político a los ojos del pueblo. ¿Y qué es lo que pasa cuando en un país la autoridad política
ya no tiene el respaldo del pueblo, no tiene legitimidad. ¿Sabe lo que pasa? La vida se torna insoportable. Nada funciona como debiera, en paz, en orden. Se hace insoportable el trabajo, se hace insoportable los negocios, no funcionan los negocios, se hace insoportable el estudio, se hace insoportable la vida social, se generan una anarquía muy grande en que se dividen, mira, hay discusiones entre todo el mundo y todo el mundo. Es decir, no hay orden en la sociedad, no hay nada. La delincuencia, por ejemplo, es rampante, pues, que da lo mismo, pues, si no hay autoridad política que la sostenga. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el proyecto de la ISAPRES, por ejemplo? Lo que pasa con el proyecto de la ISAPRES, y fíjense que termina en un abuso gigantesco, que es otra transferencia forzosa del sector privado, ¿no es cierto? Imagínense, y va al Parlamento, la justicia dice, no, estos cobraron de más, que lo devuelvan. Y va al Parlamento y le tiran un perdonazo y las otras, digamos, se aprovechan y le pagan 500 pesos a las personas o menos. Entonces, todo eso deslegitima el poder político. Y al deslegitimarse el poder político, la vida social se hace insoportable para el pueblo trabajador y para los de arriba. Y esa es la responsabilidad principal que tiene el sistema político, pues. Entonces, al votar este proyecto, al intentar, digamos, los abusos no se pueden terminar en acuerdo con los abusadores. Eso es lo que se ha venido haciendo en todos los gobiernos democráticos. Eso es lo que causó el 18 de octubre. Y eso es lo que va a ocurrir, digamos, con este proyecto, que es un atentado contra los intereses de los trabajadores. Y el problema es que las fuerzas políticas que hasta ahora el pueblo tenía para que lo encabezaran en sus momentos de irrupción política como el actual, hoy día están participando en los gobiernos que se ponen de acuerdo con los abusadores para aumentar brutalmente los abusos. Eso es nuestra opinión. Tenemos una distinguidísima audiencia. Yo les propongo lo siguiente, que demos la palabra a los panelistas estables de Senda, que nos acompañan siempre. Está Mario Villanueva, está, digamos, Guillermo Río Seco, está Yanka de Martori. Si se me va alguno, por favor, hágamelo saber. Eh, Empecemos con Mario Villanueva, ¿les parece? Bueno, yo Mario, podría intervenir también. Perfecto. por supuesto. Bien, Adelante, Mario. bueno, yo quisiera partir señalando que, bueno, primero que nada, agradecer tu presentación, como todos los meses, muy contundente, muy valioso todos los datos que nos entregan, bueno, que confirman este abuso extremo que vivimos con el sistema de capitalización individual de las AFP. Tú los datos los entregabas con mucha claridad, digamos, un tercio del financiamiento de las pensiones apenas lo hace la AFP y dos tercios lo hace el Estado. Y todo lo que dijiste, digamos, yo no lo voy a repetir para destinar el tiempo a otros temas. Y solo reiterar esto, que vivimos una situación vergonzosa realmente, un abuso extremo y que se va a prolongar y profundizar con esta reforma de pensiones que se está ya acordando. Eh, Después de 2 años de discusión desde que se presentó el proyecto de reforma en noviembre del 2022, la reforma de pensiones ya está cocinada, ¿ah? Lo concreto es que se mantiene este modelo de capitalización individual y se fortalecen las AFP y el mercado de capitales. La remota ilusión que en algún momento se tuvo que una mayoría albergaba de que podría haber un cambio, como se prometió por el actual gobierno y por los partidos que lo apoyan, como tú bien lo señalabas también, y que se podría avanzar hacia un modelo solidario o de reparto, está totalmente clausurado. Y no es que lo diga yo, digamos, los datos
y objetivos son elocuentes. Hace un rato atrás, la propia ministra del Trabajo, entrevistada en el canal 24 Horas, señaló cuando le preguntaron si una parte del 6% iría a reparto, respondió con una filípica, comillas. Lo importante, dijo, no es cómo se llama el caballo, sino que corra una buena carrera. Así lo señaló muy claramente, sacándole, disculpen la expresión, el poto a la jeringa, digamos, para no responder claramente respecto a, digamos, lo que se le estaba preguntando y qué es lo que se había prometido originalmente, que un 6% cuando se presentó el proyecto iría a reparto solidario para mejorar las actuales pensiones y para equiparar las pensiones entre hombres y mujeres. Pero ¿por qué señalo todo esto? Porque yendo al fondo, ya se han hecho público entre ayer y hoy día los acuerdos en la altura de los dueños de este país, pues. Recojamos lo que nos informa el mostrador en el día de hoy. Extraído el reportaje que aparece en el mostrador, que los invito a leerlo, lo extrae el mostrador del reportaje de la tercera, y, y eso que plantea el mostrador, digamos, se debe complementar con lo que fue la entrevista ayer al senador Galilea, presidente de la Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Trabajo del Senado, y los editoriales del Mercurio, las cartas del Mercurio y el sábado y el domingo. El Mercurio, donde llama a republicanos a ser menos extremistas en su postura y acepten el 5% de aumento de la cotización, una migaja. Pero según el mostrador, la cocina está lista. ¿Qué titula el mostrador? Los dueños de la banca, dice, cortarán el tema. Crecientes posibilidades de que el sistema político y los empresarios nos regalen un acuerdo de reforma de pensiones. Ese es el título del reportaje. Y dice que el grupo Luxic y los gremios van a dar señales de ese apoyo. Y este fin de semana, el grupo Luxic y la Sofofa se alinearon detrás de las negociaciones que están habiendo ahí entre el gobierno y la oposición. Lo único que amenaza, dice el acuerdo, es la posición de republicanos que podría lograr dividir a la derecha. Bueno, después de 15 años que se viene discutiendo una reforma, se logra un acuerdo en el sistema de pensiones que mejore las jubilaciones supuestamente y les quite parte del protagonismo a la AFP y les dé legitimidad al sistema social. Diversas fuentes afirman que el anuncio de un principio de acuerdo podría darse incluso esta semana. En la semana también el ministro de Hacienda, Marcel, fue claro y dijo que, comillas, nunca hemos estado tan cerca de llegar a un acuerdo, lo cual viene a confirmar las conversaciones y los acuerdos en la altura. En la oposición también se reconocieron los avances en las negociaciones. Me refiero nuevamente al mostrador. Dice, comillas, pero si había dudas de que efectivamente estamos a puertas de un acuerdo en pensiones, la entrevista en la portada de la tercera de ayer domingo de uno de los hombres fuertes del grupo Luxic, Oscar Asbun, deberían disiparse. Comillas, es importante que se apruebe en este gobierno una reforma de pensiones, dice el señor Estep. Me gustaría que el acuerdo al que llegue genere un nivel de consenso importante y que este nivel de consenso quedase reflejado en el quórum que se requiere para que esta ley sea cambiada. No podemos estar discutiendo permanentemente el tema de pensiones. Bueno, eso decía Oscar Asbun. ¿Quién es Oscar Asbun? Gerente general de Vapores, considerado junto a Pablo Granifo, Iván Arriagada y Francisco Pérez Maquena como uno de los 4 ejecutivos más importantes del holding que controla Banco Chile, Antofagasta Mineral, CCU y Sudamericana de Vapores, entre otros. Asbun es también vicepresidente de la SOFOFA, muy cercano a la presidenta actual de la SOFOFA, Rosario Navarro, y por ende
sus dichos tienen el peso del gremio empresarial más importante de Chile. Comillas, dice otro ejecutivo de la SOFOFA, es imposible que Oscar haya hecho esa declaración sin tener el apoyo de Luxix. Y lo doy por hecho que también refleja la postura del gran empresariado. ¿Quién lo dice? Otro de los ejecutivos director de empresas vinculado al holding y que es uno de los que cree que es urgente cerrar el tema de pensiones de una vez por todas. Otro alto ejecutivo del sector industrial con un rol de liderazgo en la SOFOFA, que también apoya los dichos de Asbun, dice que, comillas, hay que evitar que lideren los talibanes de lado y lado. Y por eso es importante el timing de la entrevista de Oscar. Créeme que no fue una casualidad, dice este señor. ¿Ah? O sea, no habló por boca de ganso, como decimos comúnmente, digamos. Ah, está dando cuenta de los acuerdos. Adbun le reconoce ciertos logros y cambio de rumbo al gobierno, en particular la estabilización macroeconómica, etcétera, etcétera. Un senador oficialista que es parte de las negociaciones con la oposición y que también se ha reunido con los gremios empresariales dice que hablar de acuerdo técnico y político cerrado es un poco exagerado, aunque, comillas, estamos cerca, pero entramos a un año de elección y eso podría complicarlo todo. ¿Cuál es el acuerdo a que estarían llegando o que está a puertas de anunciarse? Aumento de la cotización de 6 puntos porcentuales, o sea, llegar a 16 puntos. 4 van directamente a las cuentas individuales. Un punto sería un préstamo que se devuelve a la cuenta del cotizante, o sea, la capitalización individual. Y un punto o 0,5 puntos. Ici, je vais aujourd'hui probablement faire comment on dit, je vais Hay un... ou je vais le sapin de Noël. eh, puedo seguir ahí. Sí, sigue nomás. Sí. ¿Cuál sería el acuerdo? Reitero, digamos, se aumenta la cotización en 6 puntos porcentuales a 16. De esos 4 puntos van directamente a las cuentas individuales. Un punto sería un préstamo que se devuelve a la cuenta del cotizante, o sea, una suerte de bono de reconocimiento, ¿ya? Y un punto o 0,5 de la cotización extra a solidaridad para igualar pensiones entre hombres y mujeres. La propuesta incluye un préstamo intrageneracional, un seguro para igualar pensiones entre hombres y mujeres y un reconocimiento de las AFP y perdón, una reorganización de las AFP y las comisiones y licitación. Ayer, el senador Galilea, en entrevista en el Canal 13, el programa ese de los días domingos, también daba cuenta de los avances en las negociaciones, acuerdos o cocina en la altura, similar en términos a lo ya señalado. Pero hace un rato, la ministra Jara confirma estas negociaciones, avanzan no abiertamente, sino que, digamos, en la forma en que ella lo sabe plantearse, es muy hábil en el uso del lenguaje, y avanza a ratificar lo señalado por Galilea ayer, digamos, cuando eh, Galilea planteó que la equiparación de pensiones entre hombres y mujeres se haría vía seguro de invalidez y sobrevivencia. ¿Ah? Van a supuestamente mandar ese 0,5%, si es que se llega a ese 5%, a la ley, a la ley del seguro de invalidez y sobrevivencia, y por esa vía se pagaría todas estas cosas enredadas que están haciendo, digamos, se pagaría la mejora. Y la ministra hace un rato atrás confirma eso, ¿ah? Que confirma que es una de las formas que se está viendo. Entonces, digamos, Galilea no habla por hablar, digamos, da cuenta, digamos, y todo va confluyendo en términos de que, digamos, este acuerdo de la altura sigue avanzando. Bueno, esto que he señalado viene a confirmar algo que dijo hace un par de semanas, no más atrás,
András Utov es coordinador de asesores de la subsecretaría del Ministerio del Trabajo. András Utov fue uno de los primeros integrantes de la subsecretaría de Previsión Social y que junto con el ex subsecretario Larraín construyeron el proyecto original de pensiones de este gobierno. Bueno, él renunció a la comisión como asesor de la subsecretaría de Previsión del Ministerio del Trabajo. ¿Y qué es lo que dice hace pocos días atrás? En el debate actual, el sector financiero, que es muy poderoso, dobló la mano, dijo Utov, y está imponiendo indicaciones y forzando al gobierno a llegar a una solución. Y agregó además que, digamos, si se aprueba, dijo, la reforma con 5 puntos a cuentas individuales, mejor nos vamos para la casa. Esto termina siendo mercado de ahorro obligatorio, sin seguro social, excepto por el pilar solidario que lo paga el Estado. Bueno, en resumen, digamos, para ir concluyendo, aquí, digamos, esta no es una reforma de pensiones, ¿ah? Es la mantención del modelo de capitalización individual de las AFP. La mantención de las AFP es mantener la estafa en rigor, digamos, que hemos vivido por más de 40 años, digamos, y es prolongar este modelo. Por lo tanto, digamos, lo que corresponde, y es lo que como coordinadora No Más AFP hemos estado planteando, es que, y lo que plantea ustedes también como Senda Manuel, es que, bueno, se retire mejor este proyecto del Parlamento. No tiene sentido seguir adelante, digamos, con este proceso de reforma que no es reforma, y optar por los caminos que, ya sea el que ustedes señalen, que también lo compartimos, ¿ah? De que vamos, se retire y que la gente pueda optar libremente por volver al antiguo sistema. Y nosotros como coordinadora No Más AFP también hace tiempo venimos planteando, digamos, que eh, una ley corta, digamos, se retire el proyecto, se presente una ley corta para resolver la situación apremiante que tienen los jubilados hoy en día, que según esa ley corta se suba, aumente la PGU a 250 mil pesos, haciéndola universal, y que sea el piso mínimo, vamos, para que las pensiones sigan subiendo hasta llegar al ingreso mínimo. Eh, que se entregue la PGU a las mujeres a los 60 años y no a los 65, que es cuando se le está dando, digamos, las mujeres se jubilan a los 60 años y tienen que esperar 5 años para poder recibir la PGU. El propio Boris dijo el 2022, cuando presentó el proyecto de ley, que de 700.000 mujeres, la mitad, 350.000, tenían una pensión auto generada de apenas 35.000 pesos. Y si no fuera por la PGU, digamos, tendrían que esperar 5 años con esas pensiones, con esas magras pensiones. Por lo tanto, la idea es que, digamos, se suba la PGU a los 250.000 pesos. Y ojo, ojo, ¿ah? Que, digamos, entre las ideas que están maniqueando, cocinando allá arriba, una idea que ha estado dando vuelta es que para mejorarle las pensiones a la PGU a la mujer, digamos, quieren rebajársela a los hombres. Entonces, digamos, todo el peso es a los trabajadores, digamos, y en ningún caso a los empresarios. Y bueno, estamos de acuerdo como tercer punto nosotros en entregar el beneficio de ser una UF por año a cada cotizante pensionado. Y proponemos un financiamiento para esta propuesta. Y esta es una propuesta, digamos, para enfrentar la contingencia, digamos, mientras, digamos, se avanza más adelante a una verdadera reforma de pensiones en nuestro país. Así que somos plenamente coincidentes. Digamos, dada esta situación, con esto termino, nosotros como coordinadora No Más AFP estamos ya iniciando un trabajo para ir a una gran movilización en marzo del próximo año. Mucha gente nos dice, bueno, tendría que ser ahora. Está difícil, digamos. Hemos invitado a otras organizaciones gremiales, a la CUT, a la ANEF, a los gremios,
digamos, a juntarnos para poder enfrentar esta situación. Lamentablemente no hemos tenido respuesta. Yo lo he dicho más de una vez aquí, digamos, personalmente le hemos de entregar las cartas para reunirnos, para en conjunto enfrentar esta situación, no ha sido posible. Bueno, no obstante eso, nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir trabajando por ir preparando las condiciones para una gran movilización en marzo del próximo año para rechazar estos acuerdos y esta reforma que no es reforma y que solo lo único que hace es beneficiar a los grandes grupos financieros y económicos de nuestro país que utilizan, abusan de los ahorros forzosos de los trabajadores. Eso. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por todos estos antecedentes que enriquecen el debate. Permite, Muchas gracias Manuel. por las opiniones. Hugo, ¿tú quieres intervenir? Sí, Pero por favor, adelante. Está con nosotros, yo no lo había mencionado, digamos, en el inicio, porque somos dueños de casa, pero está con nosotros nuestro director Hugo Facio y también, por cierto, nuestra presidenta Roxana Pei. Y por supuesto, Hugo, adelante y después le damos la palabra a Yanka de Martori y a Guillermo Rioseco para cerrar la sesión como prometimos eh, prontamente. Por favor, Hugo, adelante. bueno, se escucha, ¿no? Sí. Sí. Sí, El asunto es más grave de lo que se ha dicho. El proyecto está a punto de aprobarse, el de reforma de pensiones. El proyecto de reforma de pensiones mantiene todo lo aberrante de la situación actual, que Manuel describió muy bien, y hace sus aportes adicionales, además. Ese está a punto de aprobarse. Yo creo que tenemos que reconocer que el grado de protesta que se ha producido es insuficiente. Está bien, en el momento de los AFP, la coordinadora ha sacado declaraciones en contra, se ha dirigido al gobierno también, pero no ha habido movilización para rechazar masivamente un atentado contra los trabajadores. No estoy de acuerdo que se haga en marzo, pero obviamente que tenía que realizarse ahora. Hay que impedir ese acuerdo, hay que exigir el retiro, hay que elevar la exigencia por retiro. Aquí hay una gran responsabilidad del gobierno. El gobierno lo está apoyando y el gobierno, que en general no tiene ningún proyecto en marcha para este año, fruto de los problemas que tiene, es lo que está defendiendo como un acuerdo a alcanzar. Es un acuerdo con la derecha, es un acuerdo promovido y apoyado por los partidos políticos del gobierno. Y hay que decir así claramente que Frente Amplio, comunistas, socialistas, están votando masivamente a favor del proyecto y en lo más en algunos casos se están absteniendo. Eso es marcadamente abrirle el paso a su aprobación. La movilización es claramente insuficiente y el rechazo tiene que ser muy fuerte. Es un atentado contra los trabajadores. Es un proyecto reaccionario que prolonga una situación mala, que es uno de los factores por lo demás de la recesión que vive la economía chilena, porque son recursos que no se están utilizando, o las dificultades, mejor dicho, que enfrenta la economía chilena. Entonces, este es un gran problema planteado, es un problema de hoy que exige la reacción de quienes lo están aprobando. La ministra del Trabajo le está dando su respaldo, el presidente de la República le está dando su respaldo, lo están promoviendo, están llegando al acuerdo con este proyecto con la derecha. Ya, se discuten temas menores sobre las diferencias que se producen. Entonces, lo que hay que hacer es que se pronuncien en contra y quienes deben pronunciarse en contra. El gobierno que lo promueve no deberá haberlo presentado nunca. Los partidos políticos de gobierno no están cumpliendo con su deber, están votando contra los trabajadores. Y eso hay que decirlo claramente. Es responsabilidad de comunistas, socialistas, Frente Amplio, etc. Y la movilización del movimiento de masa es absolutamente insuficiente. Entonces, actuando de esa manera es imposible que detengamos los grandes
retrocesos que se están produciendo. Por eso digo que el tema es extraordinariamente grave. Hay que hacer todo lo posible por incrementar la exigencia que se retire, que no se apruebe. Estamos al borde de la aprobación. Y en el Congreso lo que se está haciendo es llegar a acuerdo entre el gobierno y la derecha, con el respaldo de los partidos políticos del gobierno en el fondo, aunque que están en contra de sus principios por lo demás, de la aprobación. Esa es la situación que vivimos. Y eso hay que decirlo claramente, hay que denunciarlo fuertemente y a mi juicio, tal como es. Eso. Muchas gracias, Hugo, por poner las cosas en su lugar. Yanka de Martori, por favor, y Guillermo, tú cierras. Oye, gusto de saludarlo. Nos quedan 5 minutos, así que yo voy a ocupar uno. No. Eh, bueno, quería preguntarle a Manuel cortito, cuando él afirma, según el Banco Central, 70% de los créditos vienen del sistema de AFP. ¿Eso es una declaración de alguna persona que se pueda citar? ¿Cómo se puede demostrar eso para poder citarlo y recitarlo? Porque a falta de pruebas, las confesiones sobran, o al revés, dicen, las confesiones sobran. Esa es mi pregunta. Bien, pero en los documentos del Banco Central se dice expresamente. Pero habría que, no Yo, sé, si mira, pueden mandar, si lo en pueden el, mandar por email exactamente cuál documento, qué cita, qué página. en el IMACEI está la referencia y el vínculo a las declaraciones. Yo mismo escuché las declaraciones, fueron hechas por el entonces presidente del Banco Central, Mario Marcel, en el Parlamento, en la discusión de uno de los retiros. El 70% de todos los créditos de todas las empresas del país lo financian las reservas técnicas, las compañías de seguro y el fondo de AFP. El 10% de todos los préstamos que hacen los bancos, igual. Y el 20% del capital bursátil, igual. Y está la cita, y está la fecha, y está el documento presentado por el Banco Central en su momento en la Cámara. Ya, pero cuando tú dices eso está en IMACEI para ir a Sí, buscar, en el hay una sección que dice referencia, y ahí está. ya. Igual que el informe de la OCDE, que dice que esta es una cosa rara, pues. La transferencia forzosa al sector privado, Y, atípico. ya. El otro Tal- que iba a plantear, bueno, no sé si entendí mal la intervención anterior, pero yo creo que no hay que insistir ni pelear por aumento en la PGU, porque eso significa seguir usando recursos del Estado para subsidiar el sistema. Yo creo que la solución tiene que ser una y clara, que es terminar con este sistema. El otro punto que iba a decir, eh, a nadie se le ha ocurrido presentar una demanda judicial, esta vez por información maliciosa, cuando a ti te llega todos los meses, te dicen que de lo que tú tienes en el fondo, la AFP te da un informe, te dice usted aportó 100 y todo el resto, el 80% de rentabilidad. Pero ahí hay información maliciosa porque ellos no descuentan el aporte que hacemos los cotizantes, o sea, el 13% o por último 10% si sacamos los otros seguros. A nadie se le ha ocurrido presentar una demanda judicial. Sí, eh, ha ganado. ¿Ah? La presentó el senador Navarro hace años y se ganó, tal cual. Ya, Lo, pero la y claro, AFP sigue entregando esa siguen información. explicando igual, pues. Y ahí no tenemos algún abogado que pueda. Va a cerrar la sesión Guillermo Río Seco, que yo creo que Ya, él presentó esa demanda. entonces con eso termino mi intervención. Quedan 2 minutos. Oye, muchas gracias, Jan, realmente. Excúsame, digamos, yo tal vez me demoré mucho, también Mario, hablamos un poco de más, no lo haremos así a la próxima vez. Guillermo, Muchas gracias por la invitación.
cariñoso saludo para Hugo y todos nuestros compañeros de panel. Eh, yo no sé cuánto me queda, aquí veo que no me queda nada, eh, Cortito. pero podríamos perfectamente, como la otra vez sugeríamos, hacer algo especial sobre este tema judicial, ¿ah? Interesante. Eh, una golondrina no hace verano, pero el fin de semana me gustó un poco emulando a Mario, la columna de Miguel Matamala, la tercera, sobre la derecha valiente, eh, pero hay que también poco, aunque duele ponerse colorado, po. Es decir, la centroizquierda no aprobó el proyecto de Piñera, po, y que decía 3% para seguridad social y 3% para las cuentas individuales. O sea, partamos por asumir ese error estratégico político impresentable. ¿Ah? O sea, ahora imagínate, estamos mendigando un 0,5 y con Piñera teníamos, entonces ahí, recordando lo que planteaba Hugo, hay responsabilidad del ex senador Letelier, el Rincón, en la Comisión de Trabajo, ahí estaban. ¿Ah? Entonces, eh, a veces nos gusta mucho andar de víctimas, ¿ah? Cuando a veces los victimarios somos nosotros mismos. ¿Ok? Es importante señalarle a la opinión pública que la responsabilidad es de los dirigentes políticos que estaban en el Congreso anterior. Así de simple. ¿Ya? Estas luchas, estos gallitos. Ahora, yo creo, comparto con Hugo, no hay nada que hacer. O sea, esto está a punto de aprobarse. ¿Ya? Y, y bueno, lo que señala mismo Daniel Matamala, lo voy a usar como base para mi argumentación. eh, Esto que está ocurriendo es la crónica de una muerte anunciada, pero dice, este es ridículo que una reforma como esta Chile seguiría en el extremo de los sistemas más privatizados, lo sabemos. Pero esto me gusta porque me identifica con los argumentos que nosotros hemos presentado. La mayoría de los países desarrollados tienen esquemas de reparto o mixtos en que la solidaridad suele ser la parte más relevante, pero definitivamente está instalado en la opinión pública con todos digamos, el coro, ¿no es cierto?, de la parroquia de los economistas, ¿ah? Funcionales a las AFP, en criminalizar el sistema de reparto o la seguridad social. Yo comparto con Manuel la crítica. Hablemos de seguridad, seguro social. El reparto tiene una connotación peyorativa. Es como que, te- porque estamos contaminados con el tema de la cuenta individual, po. O sea, es como que te meten la mano al bolsillo también, ¿no es cierto? Te meten la mano al bolsillo y la repartes con otro. Eso no es así. Entonces hay un enredo de conceptos, ¿ya? Y que inclusive, de alguna manera, yo percibo que se hace también cuando nosotros planteamos, Manuel, el tema de volver al IPS. Pero para elegir el IPS hay que también eliminar el concepto de propiedad de la cotización y convertirla en contribución, po, porque si no estamos sonados. Tenemos que convertir la cotización en contribución. ¿Ya? Hay un ataque endemoniado contra el Estado. No puede el Estado administrar la plata de las pensiones, pero sí puede pagar los 2/3 de las pensiones. ¿Cachai? O sea, el Estado sí puede pagar los 2/3 y financiar las pensiones. En Capredena, en Dipreca no se pierde un centavo en la bolsa, ni uno, ni uno, y si se pierde el sumario, y vamos a los tribunales. Pero si acá se pierden, como decía Manuel, 80.000 millones de dólares se pierden en la bolsa jugando al casino. ¿Ah? Así es que el 90% de los países de la ONU tienen seguro social, no hay propiedad de los fondos y hay un sistema mixto, pero un sistema mixto de verdad. Es decir, no al revés. O sea, existe el ahorro voluntario complementario para la previsión. Eso es los sistemas mixtos. Lo que lo convierte en mixto es esta capacidad de ahorro de la persona para aportar, ¿no es cierto?, esta capacidad de ahorro, aportarla a su, por decirlo, a, a la pensión, digamos, resultante. Porque inclusive ni siquiera podrían estar vinculadas. Estos son verdaderos sistemas. Entonces aquí nos manipulan con los conceptos, pero el ataque es virulento contra el Estado, contra los sistemas de reparto que están fracasados.
Pero lo que me llama la atención, con esto termino, es el desparpajo para hablar tanto disparate, ¿ya? O sea, con un cero rigor técnico, ¿ya? Simplemente despachan cualquier frase, eh, eh, cuñas magistrales, y en realidad las posibilidades de avanzar en una discusión seria son muy complejas, dado como ha quedado acreditado hoy día, en que el propio gobierno está impulsando, digamos, un proyecto que no tiene ninguna consistencia, que perdió su esencia con las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados. Así que, por lo tanto, no hay nada que discutir. Esto no es una reforma, este es un proyectito de ley que hace algunas cositas. Eso es, no es reforma, es pretencioso suponer que esto es una reforma provisional. O sea, hay que ser demasiado generoso para darle esa connotación. Lamento, digamos, la falta de tiempo para poder explayarme, pero bueno, espero que nos disciplinemos en la próxima, ¿ya? Entonces, inclusive sugiero, Manuel, que nos des un tiempo. O sea, tenéis 10 minutos, el relojito, 5, y nadie se pasa. Entonces, porque es como que lo que siempre pasa, a veces uno parte tarde y te cortan los minutos. Y tú, como sabes, a mí el tema me apasiona, tengo muchas cosas que plantear, me molesta este tema del 3% que tenía, digamos, los trabajadores lo tenían en un sistema de seguro social, y por estas, eh, no sé, bueno, estas victorias a lo pirro que le gustan muchas veces a la clase política, terminan perjudicando a los trabajadores, como dice muy bien Manuel. Gracias, Manuel, por la invitación. Pido disculpas por no haber estado en las otras veces anteriores, pero temas, digamos, complicados de agenda a veces. Así que un abrazo y un deseo de felices fiestas para todos. Un abrazo a ti, Guillermo, y muchas gracias. Tú eres, digamos, dueño de casa aquí también, pues. Bueno, para cumplir con lo que nos propusimos, vamos a cerrar aquí la sesión. Yo lo que quiero decir es que digamos, este proyecto, este acuerdo que se está llegando y que es un atentado, como dice Hugo, contra los trabajadores, va a agravar la crisis política nacional que estamos viviendo. Y eso va a afectar, en este caso, en forma muy importante a los a los partidos, perdón, que hoy día están apoyando y aparecen liderando esta reforma y que en el pasado fueron los únicos capaces de conducir al pueblo en situaciones de crisis nacional para resolverla, en un sentido progresivo. Si no hay esos partidos para que conduzcan al pueblo, pasan fenómenos como lo que estamos viendo en Estados Unidos o como hemos visto, lo que estamos viendo en Argentina o lo que estamos viendo digamos, en otros países. Yo quiero decir que este tema de las pensiones, quien resolvió el problema en los países de Europa donde se terminó con esto, no fue la izquierda, fue la derecha y la ultraderecha. ¿Por Así qué? es. Porque no estaban ligados al sistema financiero. En cambio acá, los partidos de izquierda aparecen ligados, aunque no lo estén, pero aparecen ligados al sistema financiero. Entonces, ¿qué son los principales abusadores en este caso? Bueno, esa es la situación. Es una cosa muy, muy grave. Y bueno, hay que seguir peleando, pues. Así que con eso damos por cerrada esta sesión de I+6 Senda y nos veremos en esto mismo el próximo mes, digamos, con las cotizaciones de noviembre, a ver qué es lo que ha pasado. Queremos invitarlos, ya que estamos hablando de crisis política nacional, para pasado de mañana miércoles, en que se cierra el ciclo Senda, eh, Asociación Gramsci de Valparaíso y Ediciones Pueblo Unido, que se ha venido celebrando a lo largo de todo este año y que se titula justamente Revolución Social en Chile en el aniversario de Lenin y Recabar. A lo largo de este ciclo hemos analizado el concepto de revolución social
Y lo hemos analizado en base a la obra de nuestra querida compatriota Marta Harney, que es recientemente fallecida, que ella con su carácter estudioso, estudió los 40 tomos de la obra de Lenin, digamos, y hizo una síntesis fantástica en 2 libros que fueron los que nos sirvieron de base para la revisión del concepto y todas sus determinaciones principales. Bueno, y el ciclo lo iniciamos con una clase magistral de Manuel Monereo, un cientista político y exdiputado español, uno de los dirigentes de Izquierda Unida, uno de los, digamos, fundadores de Izquierda Unida, sobre la crisis política, pero a nivel mundial. Bueno, Manuel Monereo ha accedido a cerrar este ciclo con una nueva clase magistral en que revisará la situación de la crisis política a nivel internacional y será acompañado en ambos casos, digamos, lo fue también en la primera sesión, por una de las voces más importantes en Chile en política exterior, que es el académico Carlos Fortín. Carlos Fortín fue nada menos que secretario general de la UNCTAD y es un destacadísimo, digamos, profesor en una universidad norteamericana y también es, como decía, una de las voces más escuchadas en política exterior en Chile. Entonces vamos a tener el miércoles a las 6:30 el cierre de este ciclo de revolución social en Chile, donde la conclusión principal, bueno, es que las revoluciones suceden, pues. Muy buenas noches. Buenas noches. Un abrazo, Buenas Hugo. noches. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Oh, adiós, gracias. Que tengan una buena tarde y bonitas fiestas. Lo mismo todo. Igualmente, Todas. igualmente para todos.